Y para arrancar, le doy es la casa de ProDynamics al señor Blas Cristaldo. Si le podemos dar un aplauso. Gracias, Renato. Bueno, bienvenidos a esta que queremos que sea también su casa. Está disponible para ustedes. Yo soy economista como primer grado, por decirlo así, académico. Y este año terminé la licenciatura en teología también. Ya después de peinar unas canas me metí otra vez a estudiar. Y entre mi primer título y realmente hubo una transformación importante en mi manera de ver ciertas cosas. Y una de ellas tiene que ver también con un mayor discernimiento acerca de lo que está pasando, tanto a nivel económico, social, etcétera, en nuestro país y en la región, en nuestro entorno, ¿verdad? Entiendo que son todos estudiantes universitarios, en diferentes carreras, diferentes ramas. ¿Hay alguien de economía, administración? Bueno, hay varios colegas, bueno, somos todos primos ahí. Bueno, algunas cosas vamos a ver del BSP. Lo primero que me gustaría tocar con ustedes, antes de entrar en la presentación en sí, tiene que ver con justamente uno de los grandes postulados del posmodernismo, que tiene que ver con cuestionar si existe o no una verdad objetiva. Si no existe una verdad objetiva, no existe luego la ciencia, de entrada. Así que si nosotros estamos en ámbitos universitarios, quiere decir que creemos que existe ciencia, que existe la posibilidad de conocer. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto sobre el cual pararnos en relación a lo que son estas filosofías que después el doctor va a profundizar. Y lo otro tiene que ver con que el conocimiento científico es un conocimiento basado en la evidencia, ¿verdad? En los datos, en lo que se llama lo empírico. En ese sentido vamos a mirar unos cuantos números acá y voy a tratar también de compartir con ustedes algunos de los temas que yo por lo menos siento que muchas veces se plantean en la sociedad, pero de una manera bastante ligera, por decir así, o con muy poca información. Y muchas veces también esos planteamientos se hacen ya desde posturas ideológicas, como clichés, como eslóganes, y no hay detrás de eso ningún argumento. También es importante cuando a ustedes les toque dialogar con otras personas, centrarse en los argumentos. Porque si nos centramos solamente, qué sé yo, en una formulación de un eslogan, uno tiene que ir siempre a los fundamentos. Entonces, Tania, ¿esto así nomás es? Bueno, acá. Le llamé así a esta presentación y quiero encuadrar esto también en lo que se llama una perspectiva relativamente histórica de los últimos, tal vez 30 años. 30 años es una generación. Hay datos aquí de serie histórica que arrancan cuando yo tenía 20 años. ¿Sí? Entonces, en 30 años, realmente es interesante ver cómo vino evolucionando el país y los logros que fuimos logrando al fin de reafirmar eventualmente, en base a la evidencia, que hay determinados tipos de políticas que funcionan de mayor o menor manera, por lo cual todo lo que sea unos experimentos así radicales como eso que estaba diciendo Renato en Argentina, qué sé yo, hay que tener muchísimo cuidado en querer tocar una maquinaria que uno no entiende muy bien. Una famosa frase de Marx era: no hay que entender la realidad, hay que transformarla. Oh, wow, no sé, qué creativo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se meterían a tocar el motor de un auto si no entienden el motor del auto? No sé, ni si se corta. Y el tipo y hay mucha gente que se la repite esa frase como si fuese una gran cosa, ¿verdad? Entonces, en realidad, la cuestión es, hay que conocer lo que está pasando y hay que respetar lo que se vino haciendo, porque hay muchas cosas que no obedecen en general a la planificación, que no son espontáneas, y ese espontaneismo es el resultado de la libertad de las personas, que es otro concepto clave también, porque sin libertad podemos tener crecimiento económico, pero no vamos a tener bienestar, no vamos a tener prosperidad. La Unión Soviética en su momento tuvo crecimiento económico, pasó de ser un país atrasado en su estructura económica a ser un país moderno. Puso el primer cosmonauta ahí dando vuelta a la luna, perdón, al planeta. Pero
Tenemos que plantearnos si el precio que pagaron valía la pena o si no había una manera mejor de hacerlo. Nosotros creemos que nuestro país está relativamente bien encaminado. Claro que eso quiere decir de que hay que mantener, siempre la atención y la vigilancia, si se quiere, en ese sentido, y promover lo que se vino haciendo. Algunos datos para que empecemos a sentirnos orgullosos. Los paraguayos nos sentimos orgullosos cuando la selección gana. Ahí yo veo que todo el mundo saca su bandera y qué sé yo, la Albi y no sé qué. Pero fíjense, este es un país que hace 100 años, vamos a ponerlo en 1925. En 1925 no existíamos. Y encima de no existir, nos peleamos todos entre nosotros. Había revoluciones donde no había dos bandos, había tres. 1922, 1912. Entonces, desde ahí, y bueno, no voy a entrar en el terreno del doctor, pero hace 100 años, nuestro país estaba postrado. Bueno, esto hemos logrado. 6º exportador mundial de soja, 9º exportador mundial de carne. Estamos ahí peleando con Canadá, con Nueva Zelanda. De arroz, el arroz no tiene más de 12 a 15 años de vida en el país. De ser importador neto de arroz, ahora somos exportador neto. Lo mismo la leche en polvo. No le puse ahí porque la exportación de leche en polvo, pero ya no en el saldo entre lo que importamos. Cuando yo era mitadito era leche nido, o Sancor, o Hilo Light. Vos no tenías leche en polvo nacional. Ahora vos te vas al súper. Primero, no, pero estos son los sojeros, estos son los ricos, estos son los de siempre. Azúcar orgánico, chía y sésamo, no es un tema de los farmers, de los brasiguayos, de los menó. Ese es del campesinado, del pila. Somos número 1 en ese, número 1 en el otro. Y a nivel de sésamo estamos 16º. Si ustedes me preguntan por qué el norte, esa zona de San Pedro y qué sé yo, que antes era tan conflictiva, Cruce Liberación y compañía, ahora está relativamente tranquilo, es por esto. La gente se dejó, creo yo, de andar detrás de reivindicar cosas que se le den cosas, a tratar de pelear por las cosas que quiere obtener. Somos la 3ª flota fluvial del mundo. Para encuadrar esto, estamos hablando, en los próximos 5 años vamos a necesitar como 3.000 barcazas. 3.000 barcazas nuevas, además de las que ya están. Eso presiona a la industria de los astilleros, eso presiona a la siderúrgica, a la ingeniería naval. Nosotros no tenemos ingenieros navales, no teníamos fluviales hasta hace poco. Lo único que hacían algo de astillero era la Armada. Ahora hay instalándose como 5 o 6 astilleros y eso ya no. ¿Y quién jala esto? El agro. Porque lo que se mueve sobre esa barcaza, ¿qué es? O dentro de esa barcaza. Entonces, vamos a ir mirando eso. Otra cosa interesante que siempre he escuchado, no, pero se contamina, se mata todo. El 40% de la superficie del país tiene su cobertura boscosa original todavía. Y ya no pensamos, no vemos que eso vaya a variar demasiado. En la región oriental hay deforestación cero del 2000 algo, 25% de reserva forestal hay que dejar en cada. De estos bosques, más o menos el 80% está en manos de productores. Son bosques privados. Que entre paréntesis nadie le da ninguna compensación por mantener ese bosque. En estos días el presidente Peña dijo algo, en 10 años tenemos que duplicar el PIB. Y salieron ahí unos montón a burlarse, está loco, que se fumó, delira, en qué mundo vive. En 30 años el PIB creció más de 40 veces en Paraguay. 30 años. Acá la mayoría de ustedes trajo 20 y algo. Entonces, ustedes ahí la colita inicial de eso ya la vivieron. Yo tenía 21 años cuando eso. El país tenía este tamaño. Ahora está cerrando acá. Y me van a decir famoso, pero no se siente en el bolsillo de la gente. Ese es otro argumento sin sustento. Yo les voy a dar algunos elementos acá que ustedes pueden investigar.
Pero lo que sí le quiero dejar bien claro es lo siguiente: no hay crecimiento en lo micro sin antes haber crecido en lo macro. Si no, yo, ¿qué voy a repartir? ¿Qué voy a repartir? No tengo ni que repartir si no crezco. Así que primero tengo que crecer. La moneda más antigua de Latinoamérica y la sopa líquida o sólida más rica del mundo. Eso ya le dejo. Porque tenemos eso también. Las dos versiones, sopa líquida y sopa sólida. Bueno, algunos números. Acá le vamos a dejar el material. Pero como yo le decía, estamos teniendo como 30.000 fábricas. Ese es otro tema también. No se industrializa, todo commodity. En realidad, alrededor del 40 y pico % de los bienes exportados en Paraguay ya son procesados, con diferentes niveles de industrialización. Tenemos más de 340.000 MIPYMES que se fueron formalizando en este año. Estamos hablando del sector industrial en el PIB, que también se dice es más o menos el 19%. El sector agro en el PIB, estamos hablando de más o menos eso, un poco menos incluso, para por el 15%, donde el sector agro es determinante en la exportación en el comercio internacional. Vamos a mirar eso también. Otra cosa interesante y que esto sí que no tenemos que perder, es los niveles de libertad económica. ¿Cómo se miden los niveles de libertad económica? Para mí es muy fácil, por la presión impositiva. Me aburre, me cansa, me mata esos economistas de salón que dicen que hay 11% nomás de la presión tributaria, hay que subir más. ¿Subir para qué? Cada guaraní que sale de mi bolsillo se va al Estado, es un guaraní que yo dejo de tener dominio sobre él. Entonces, véanlo así, más impuestos, menos libertad. Porque me saca a mí la plata, yo ya no tengo opción. ¿Qué hago con eso? Entonces, esta es una medida de libertad también. Y una economía sin libertad para mí puede ser lindo, pero una especie de jaula dorada. Yo tengo amigos en Alemania, en España, y me dicen 45, 50, 55% de mi ingreso se va al Estado. Y tengo un tipo acá viviendo en mi edificio que hace 3 años está con el subsidio de paro y no quiere trabajar porque el Estado le trae una oferta y dice no me satisface. Hay una agencia estatal que acá le tiene que buscar a él para su trabajo, le tiene que traer una oferta y a él le tiene que gustar. Entonces, cuidado con eso, porque con el rótulo de justicia social muchas veces se empiezan programas que en el inicio son buenos o lo que sea, pero después se descontrolan. En estos meses hay un escándalo en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Estamos hablando de 2.000 y pico millones de dólares en subsidio alimenticio. Me sorprendió el tema escucharon ustedes el cierre del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? El shutdown que le dicen, no tenían presupuesto, el gobierno cierra. Lo que a mí me impresionó fue que supuestamente de lo que leí, entendí que el 70% de los ciudadanos de Estados Unidos reciben algún tipo de subsidio. O 70 millones sobre 300. 70 millones de estadounidenses reciben. Entonces ya no es una economía libre. Porque alguien tiene que pagar por eso. ¿Quiénes pagan esto? Entonces, yo le digo, somos un país, esto hay que cuidar. No hace falta, lo que hay que hacer es que todos paguemos lo justo. Y nos dejamos de joder con evadir. Porque la plata en este país hay. Fíjese el PIB, acá cuando yo tenía 20 años. Y lo que es ahora. Entonces, en este año 2025 nosotros empezamos con una expectativa de crecimiento del 4%, 4.2 más o menos. En realidad vamos a cerrar alrededor del 6%. Esta es Latinoamérica. Entonces, 2.7 es el promedio de Latinoamérica para el 2026, nosotros vamos a crecer el doble. Si esto crece así y nuestra población crece
o ya no crece, crece al 1, ahí quiere decir nos estamos haciendo más ricos. Porque más riqueza entre menos gente. Otra cosa interesante, este es del Banco Central. Repete ahí la fuente. Es esto. Fíjense cómo hasta el 2013, acá fue el inicio del fin del boom de los commodities. El famoso boom de commodities que arrancó desde fines de los 90 y fue hasta más o menos en esta época. Como el PIB nacional estaba muy influenciado por el PIB agrícola, se movían casi juntos. ¿Se dan cuenta? Y a partir de ahí, ustedes ven, este es el PIB que sigue creciendo sin agricultura ni nacionales y este es el PIB agrícola. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra economía se está diversificando. Está entrando en eso que todos los plagueones de teclado dicen que nos pasamos exportando commodities sin valor agregado. Acá ustedes ven, entonces hay que ver la info. No hay que creerle nomás a cualquiera ahí que escribe cualquier cosa. En realidad estamos teniendo una economía cada vez más diversificada, donde el peso relativo del sector agrícola en el PIB es así, se va aplanando. Ahora vamos en comercio internacional, como le decía, esta cuestión. Y acá está el otro tema, que lo macro no llega a los bolsillos de la gente, que tenemos la heladera vacía, que Santi vive en un termo. Y no estoy haciendo apología de Santi, digo porque escucho esas cosas ahí. Y no hay gobierno que le calce también a los muchachos así de por eso. Entonces, acá este es el PIB por cabeza. Y me van a decir, sí, pero él... No. Entre decir esto, que no hay ningún efecto que le llegue a la población, y esto es información dura. El resto de sociología, y sociología ya sabemos, a lo mejor hay que ser cuidadoso. No estoy calificando la ciencia, pero es muy diferente cuando yo postulo algo como hipótesis, lo tengo que contrastar después con la realidad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que hasta acá empezó el boom de los commodities, acá. Entonces, a diferencia de lo que dijeron ciertos sermones en la semana de Cacupé, que el campo empobrece, que la soja empobrece, totalmente lo diferente. Aquí termina algunos de los commodities entrar en una especie de aplanamiento y una toma de relevo, si se quiere, del sector económico, por lo cual a partir de 2010, 2020, otros sectores empiezan a ganar preponderancia en lo que es la generación de riqueza. Pero el saldo entre este y este, acá estuvo el boom de la soja. La soja que de repente es una especie de marca de la bestia. Escucha acá la marca de la bestia. Una cuestión demoníaca. Así se la pinta desde el teclado muchas veces. Vamos a hablar después de la soja otra vez. Entonces, balanza comercial. Acá lo que estamos teniendo son cuestiones de clima que disminuyeron justamente la oferta, si se quiere, justamente del complejo sojero y el fin del boom de los precios de los commodities. Entonces hay un reacomodo de nuestra estructura de exportaciones también, pero tampoco no lo estamos haciendo demasiado mal. Y otra cosa interesante, yo veo la estructura de las importaciones, sobre todo en el 2025, el diferencial importante es por importaciones de bienes de capital. Y eso es muy diferente. No es lo mismo importar coches que importar tractores. Entonces, si el diferencial está en bienes de capital, cosas para fábricas, calderas, maquinaria, etcétera, etcétera, es diferente que si importo cartera para damas. No se enojen las damas, pero no. Es diferente. O pelota de fútbol, que vemos igual. Es diferente. Un gasto de consumo de una inversión en bien de capital. Entonces, pero fijémonos en esto que yo le decía, comercio internacional. ¿De dónde viene la estabilidad de una moneda? ¿De dónde se surte? Y tiene dos o tres maneras un país de hacerse de recursos. En este caso, divisa. Uno es emitir deuda. Otro es meterle la imprenta.
Los dos primeros hicieron los argentinos mucho tiempo. Y otra economía de ese tipo, no solo los argentinos. Como que es más cercano a nosotros. Y el tercero es tener un sector exportador, porque de acá viene la plata sana. Deuda del Estado, en algún momento vamos a tener que pagar. Deuda privada, en algún momento vamos a tener que pagar. Y si metes la maquinita, ahí pagamos todo. Ni los que no se endeudaron no pagan, pagan a través de la inflación. Pues empiezo a meter papelitos de colores que inundan el mercado y ya no valen nada. ¿Sí? Entonces, esta es la fuente de estabilidad monetaria. Si yo tengo estabilidad monetaria, yo tengo estabilidad en el índice de precios. Si tengo estabilidad en el índice de precios, tengo estabilidad para hacer proyectos de inversión. Imagínense un balance, donde se fue la contadora acá, un balance, boqueso, pero en Argentina tenían 30-35% de inflación mensual. ¿Cómo hacer un balance? No, vos no sabes ni si ganaste ni perdiste, realmente hablando, porque la variabilidad del valor está, y bueno, Venezuela con sus 6.000, nosotros ni nos imaginamos. Muchas veces nos quejamos de nuestro país desde la visión de un mitad malcriado, creo yo, porque nos va relativamente bien y no sabemos lo que es eso. Nosotros no sabemos lo que es que el Estado confisque nuestro ahorro, como hicieron los argentinos con 2 veces, 3 veces el corralito. Corralito, un nombre medio simpático. No, es simpático que vos te amanezcas y no podés sacar tu plata del banco. No, es simpático. Entonces, ¿es un país libre? Nosotros no tenemos ese problema. Yo puedo hacer una cuenta en dólares acá desde la app. En la región no hay otro país que se pueda hacer eso. No hay. Entonces, valoremos también nuestra libertad en ese sentido. Pero bueno, como le decía, ¿quién contribuye entonces de manera importante a la estabilidad de nuestro signo monetario? El sector, fíjense la participación del sector agropecuario en el total de exportaciones. 66-67%. Y fíjense cómo acá empezó el boom de los commodities. Fíjense cómo hasta aquí teníamos una historia. A partir de acá empieza. Esto después va a traccionar el sector secundario, construcción, qué sé yo, el sector terciario, servicios, eventos. Este año hubo un montón de eventos y el año que viene habrá un montón de eventos otra vez. Bueno, el rally, salimos todos a festejar, metió 130 millones de dólares, dice, a la economía. Vamos a ver cuánto mete la soja. Y van a ver que, bien por el rally, pero ni ahí. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, ya está actualizado el 25. Esto nomás le quería mostrar. Casi el 70%, y fíjense en los últimos años, desde 2013 más o menos, prácticamente un año, 2019, que no hubo gran cosa por lo visto o hubo sequía o algo así. Estuvo 59 lo que bajó. ¿Sí? Entonces siempre está entre 50 y 60 hasta el 70%. Pero otro tema que hablábamos también, bueno, pero este es de los ricos. Los menores, los brasiguayos, eso es lo que viven bien. El pueblo, estamos todos hambreados. ¿Ya escucharon eso, verdad? Que no le llega a la gente. Bueno, estos son los coeficientes, o es un país muy desigual. Y bueno, fue mejorando. ¿Cuánto tiene un país europeo, este coeficiente de Gini? Cuando más cercano a 0 es que es la igualdad perfecta. ¿Cierto? Manejan ustedes eso. Cuando es más cercano a 1, quiere decir que un solo tipo tiene toda la riqueza de un país. Un país europeo como Portugal o España, le podemos decir, y está por el 30 más o menos, 33, 35. Ya no estamos tan lejos de eso. Y va mejorando, va mejorando. En la medida que el sector microempresarial a través o se diversifique aún más nuestra oferta exportable, esto va a ir mejorando.
Índice de desarrollo humano, otro indicador, porque hablamos, no, que esto, que lo otro. Y bueno, estamos en el grupo de países de índice de desarrollo alto, no ya medio, alto. Esto no lo dice Santipeña, esto es de las Naciones Unidas. Sí, este índice de desarrollo humano lo construye las Naciones Unidas. Y por otro lado, el tema también famoso, no, el negocio es de las multinacionales y no sé qué. Fíjese usted la participación de las grandes y medianas empresas en todo lo que es los índices de comercio y servicio. Nosotros tenemos una estructura microempresarial muy fuerte en el Paraguay. Somos un país de microempresas. Yo creo que ese es uno de los factores que hay que cuidar para lograr justamente esta estabilidad y esta mejora incluso progresiva de todo esto. Entonces, las micro y pequeñas empresas fueron las que más crecieron en el año 2025 en cuanto a su volumen de ventas, con relación a los otros sectores. Entonces, no es tampoco que se concentra todo, porque yo me canso de escuchar eso. No le llega a la gente, no le llega. Todo viene en lo macroeconómico, pero no le llega. Es lo que le estoy tratando de dar datos para que ustedes vean que sí, esto tiene su efecto derrame medido. El otro tema, sí, pero ellos caen más ricos y nosotros caen más pobres. Este es el índice de pobreza. 2002 llegamos al tope. Ustedes nos acordarán de Luis González Maki, del default, del programa de rescate FMI que tuvo que hacerse en ese momento. No se acordarán porque tenían 2 años, 3 años. Yo llegué a tener, cuando ese era funcionario público, 3 meses de atraso. El Estado estaba en default. ¿Sí? Crisis de banco. Ese era el momento que los bancos quedaban uno tras otro. Eso representó una caída del PIB de más de 8%. Ya tuvimos crecimientos negativos. Nosotros ahora tenemos como 12 bancos y se siguen medio concentrando. En este momento, acá, había como 60 bancos y financieras. Al terminar la crisis por acá, y quedaron 10, 12. 50 y algo quedan por el camino. Bueno, en ese contexto nosotros llegamos a esto de pobreza. Y esto de pobreza extrema. Ahora estamos acá. No hicimos tan mal la cosa, ¿cierto? Y la pobreza extrema, lo mismo. Estamos con 4. Este mismo gráfico, si uno lo encima con Argentina, es al revés. Ahora mejoró otra vez, el último año. Pero hacia el año 2000, Argentina tenía como 20 de pobreza. Y hacia el 2023 estaba por el 40. Para que vean la fuerza de las ideas, eso va, porque esa situación en un entorno de abundancia de recursos no se explica si no es a partir de que yo tenga una estructura ideológica metida en la cabeza, que haga resultados tan diferentes en países que son vecinos. Y si proyectamos esto hacia el 2030, y bueno, íbamos a tener un 13 de pobreza total. Si no nos desviamos demasiado. Entonces, estamos en el buen camino. Hay que seguir defendiendo aquellas cosas, aquellos logros importantes y hay que seguir apostando a esa fórmula que ha funcionado. Bueno, esto es lo que yo le decía también, las exportaciones del agro con relación al resto de las exportaciones. Entonces, en lo que es la oferta exportable, que es clave para estabilidad monetaria y estabilidad de índice de precios, acá tenemos el motorcito. Así que si llueve o no llueve en diciembre, en enero, es un problema para el país. Es un problema. Si no llueve, nosotros podemos tener hasta un decrecimiento o un crecimiento del 1, del 0, algo como ya pasó. Cuando vimos la sequía esta, acá está, esta es. Acá. Dice cómo cayó. Y esto
ese fue un año de crecimiento cero. Entonces, si le va bien a la soja, nos va bien a nosotros. Y en el 2025 estamos hablando de más o menos 10.000 millones de dólares. Y dentro de esto, entrando un poco en soja, que tanto se le vapulea, en el total de exportaciones agropecuarias, ustedes ven aquí por la disminución de precios, este es el quiebre de la sequía, esto es disminución de precios, y ahora estamos con 30 y algo por ciento de lo que es la participación de soja y derivado en el total de agricultura, y en el total estamos algo más allá por el 22-23%. ¿Qué quiere decir eso? Que mi estructura de exportaciones también se fue diversificando. Ya no es la misma de hace 7, 8, 9 años. Cada vez estamos teniendo sectores innovadores que van entrando también con ofertas exportables. Otro tema que siempre se dice que la soja expulsa gente, que es una cuestión de que se le saca a los campesinos su tierra y se les expulsa. En realidad, los sectores, digamos, los ámbitos geográficos que atraen población son las zonas agroexportadoras. El 49.4% de crecimiento en su población tuvo ese componente, qué sé yo, Caguazú, Alto Paraná, Itapúa. Las zonas ligadas a la agroexportación atraen gente, porque hay plata. Yo necesito mecánicos, necesito restaurantes, necesito veterinarios, necesito administradores, un montón de cosas. Entonces, eso de que la gente, la soja y los cultivos intensivos expulsan gente, al contrario, atraen gente. ¿Sí? ¿Y qué zona expulsa gente? La campesina tradicional, que es alrededor de Asunción, más o menos 100 kilómetros a la redonda. Ahí lo que vos tenés Cordillera, Guairá, Paraguarí, la zona muy minifundiaria y que tecnológicamente está desfasada. Y no es un problema tampoco de la extensión de la tierra, es probablemente un problema más bien que tiene que ver con la tecnología y con otros factores no necesariamente, porque tiene tierra, tiene el lote. Pero bueno, la gente sale de acá y se va a la zona agroexportadora porque acá hay más circulantes. ¿Sí? Entonces, tampoco es cierto que la soja o los cultivos mecanizados expulsan gente, atraen gente. Otra cosa es, bueno, la soja es de los ricos y en realidad tenemos 45.000 fincas que tienen menos de 20 hectáreas. Este es el dato del 2023 que cultivan soja. Esto significa 450.000 hectáreas aproximadamente sobre cerca de 3 millones de hectáreas que nosotros tenemos en agricultura, en todos los cultivos. Entonces estamos hablando más o menos del 25% del total de la producción de soja está en manos de agricultores que tienen menos de 20 hectáreas, agricultores minifundiarios. Entonces no es un cultivo de los ricos. Acá tenemos, ¿y cuál es la cosa que para mí, o el tema que para mí hace que sea tan atacado este rubro? Es que estamos hablando de que puede meter entre 300, 400, 500 millones, dependiendo de los rindes y de los precios cada año en esta economía campesina. Entonces, si el productor campesino tiene plata, está mucho más a salvo de cualquier profeta que le viene a decir cualquier cosa. Entonces, esto es clave para la estabilidad en el campo. Entonces nosotros tenemos una estructura de producción donde hay más productores de pequeña escala que productores grandes. Bueno, esto ustedes pueden hacer los cálculos, pero un productor que tiene 10 hectáreas de soja puede generar como 50 millones brutos en 6 meses. Y no es malo, ¿verdad? No es un mal ingreso. Si yo complemento eso con algo de invierno, voy a tener un ingreso anualizado de más de 100 millones. No es mala plata.
Entonces, la diferencia es que acá yo no paso por ningún partido político, no paso por ningún sistema de gobierno, ni por ningún plan, ni nada. Yo soy autónomo. Eso quiere decir yo soy libre. ¿Eh? Yo creo que por acá pasa eso de que se le ataca tanto al agronegocio. Y acá tenemos algunos de los efectos indirectos de lo que es el agro traccionando investigación. Envío es una organización de los productores, sostenido por los productores de grano, de trigo, maíz, soja. Este es un centro experimental. Nosotros hace 10 años no teníamos ni genetista de soja propio, tenía que venir gente de afuera. El programa de trigo nuestro estuvo liderado por un genetista de la India, muchos años, porque acá no había genetista propio. Ahora, gracias a ese desarrollo, nosotros vamos a tener aquí todo un centro de investigación. Tenemos los genetistas, tenemos gente joven, así como ustedes, recién recibidos. Fueron becados incluso a Brasil, al Japón. Entonces, todo esto está traccionado. Imagínense la cadena que hay. Este es uno de los proyectos importantes. Imagínense la cadena de valor que hay detrás y hacia adelante. Tener capacidad de investigar, de investigación propia. Nosotros tenemos variedades propias ya de soja y de trigo. O sea, si Monsanto, le dice no le vendemos nada a Bayer, no sé por qué, Paraguay no nos gusta más, no le vamos a poner una bolsa más a Paraguay de semilla de soja. Acá hay variedades nacionales ya. ¿Y eso qué es? Eso es soberanía realmente. ¿No? Vos trabajaste, invertiste porque te es plata privada. ¿Sí? Entonces, hacerte cargo de tu destino puede ser un poco la moraleja acá. No espere todo del Papa Estado, que a través del DEA, que el IPTA. ¿No? La verdad que es penoso el nivel de la investigación pública. Y habría que ver qué se hace ahí. Pero sea como sea, aquí la cuestión es que el efecto positivo que yo les quiero transmitir del agronegocio excede a lo que es los productores así en bruto, a la chacra nomás. Se derrama realmente a toda la sociedad. Riesgo país, también, no, la inseguridad acá. Si nos bombardean todos los días, de que nos despertamos hasta que nos dormimos con asalto acá, Yecutú allá, y bueno, y vos terminás creyendo que viví realmente en un loquero. Este es el riesgo país de todo. Estamos mejor que Costa Rica. De hecho, el indicador de homicidio por cada 100.000 habitantes de Paraguay es más bajo que el de Costa Rica. Eso ustedes pueden, son estadísticas que están ahí en la policía, el INE, investiguen. Entonces, si nos saturan a nosotros de algo, nos terminamos convenciendo de que esa nomás es nuestra realidad. Y ustedes como universitarios lo que tienen que hacer, toman el dato o lo que le dicen, investigan. ¿Es así o no es así? Y bueno, de 195 países que tienen calificación de riesgo sobre 250 y algo países, nosotros estamos entre los 66 que tienen grado de inversión. Y al paraguayo a veces parece que hay que hablarle, hacerle leer en inglés y que escriba un gringo las cosas de su propio país. Porque si lo escribe, cree. Si yo nomás le vengo a decir, yo para, es lo mismo. ¿Quién vale para Entonces, se lo dejo ahí. Este es Moody's. Este es Standard & Poor's. No vamos a entrar en la pedantería de querer leer guau en inglés. Pero está diciendo que su país es serio y es confiable. Eso está diciendo. Y acá está la situación de toda Latinoamérica. Solamente Uruguay, Chile, Perú y nosotros tienen grado de inversión. Brasil no tiene. Bueno, entonces tiene que venir otro de afuera a decir, su país. A pesar de lo que me cansé de escuchar a esos extranjeros, a pesar de lo que se lee en prensa, este es un país espectacular. Y les dejo con esto, para que lo reflexionen también. Me parece que tenemos que tener algún sentido de propósito
y también de qué se debe a nuestra propia fuerza y qué recibimos, que no nos fue dado por nuestro mérito. Es muy claro acá. No diga yo esto, que tenemos ahora un momento económico inédito en toda la historia nacional, no nos tiene que apartar de esto. Muchas gracias, con eso le dejo. Hablando de personas y personas, no hace falta una carta de presentación, realmente el legado que dejan nosotros es un legado que trasciende no solamente las generaciones, sino el país. Y yo siempre le digo a don Blas, siempre le digo a don Fernando, a Nico también, que me gustaría que haya 2, 3, 4, 10 doctores Fernando Griffith para esta generación. Y mientras lo tengamos a él, sepamos disfrutarlo. Un aplauso para el doctor Fernando Griffith. Micrófono porque ahora todo ya para Una anécdota que recién sucedió. Me fui al baño y Nico me siguió para que yo no entre con el micrófono al baño. Yo dije tranquilo, Nico, si yo ya me di cuenta. ¿Sabes? Interesante. Me hace acordar la pistola desnuda, ¿se acuerdan? Eso sucedió. Bueno, el mérito. Pasa que el mérito es contrario a la revolución. Abolir el mérito significa caminar más rápido hacia la igualdad, hacia abajo, por supuesto. Y eso viene sucediendo sin que nos demos cuenta. Hemos adoptado un lenguaje, hemos adoptado ideas que son las ideas de la revolución que el socialismo plantea para abolir las sociedades tal como las conocemos. Y el mérito es fundamental para el desarrollo, porque el mérito es justicia. Justicia para quien se esfuerza. Hay cierta justicia también para los talentos. Y porque el mundo es así, el mundo es desigual y somos desiguales. Pero fíjense, ese coeficiente Gini, por ejemplo, ¿para qué se crea? Antes nos preocupaba la pobreza, ahora nos preocupa la desigualdad. Ahí está, es como hemos adoptado modos, costumbres, ideas de la revolución socialista. Bueno, les quiero hablar de varias cosas, no voy a mostrar nada, pero acabo de tomar una decisión. Le envié a Tania un video que quiero proyectar al final, pero le quiero pedir algo. Quiero que cuando veamos, hagamos dos cosas. Apaguemos todas las luces y pongamos bien fuerte el volumen. Yo no sé si el volumen sale sale, ¿verdad? Bueno. Y tiene un propósito ese video. Pero yo voy a poner como un complemento a todo lo que Blas nos estuvo contando. Yo soy un entusiasta del Paraguay y de que el Paraguay continúe ese camino de desarrollo que inició allá por los primeros años del siglo XXI, ¿verdad? Yo les cuento que antes que eso, ustedes todavía estaban en París, pero antes que eso, las cosas no iban tan bien en los 90, ¿verdad? Había quizás más corrupción incluso que ahora. Había algo que se llamaba Automau, por ejemplo, ¿verdad? Se robaban los autos en Bolivia o en Brasil, venían acá y acá se hacía la vista gorda. Entonces un auto que importado legalmente costaba, por ejemplo, 10.000 y bueno, pues el ilegal costaba 1.000. Y no importaba que ni siquiera tuviera papeles. Y después le inventamos una solución, la cédula marrón, ¿verdad? La cédula marrón no era la cédula verde, ¿verdad?
Yo tenía un amigo que es odontólogo, ahora es famoso, pero él se iba, por ejemplo, a Pedro Juan Caballero a comprar esos autos y los traía sobornando a los policías por el camino y vendía acá los autos. Ese era su negocio. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Él no hacía juicio moral sobre eso. O sea, nadie hacía juicio moral. ¿A qué se dedica tu papá? Bueno, es médico. ¿Y tu papá es contrabandista? Bueno, ese era el Paraguay de los 80, de los 90. Hemos salido de eso, hemos mejorado muchísimo. ¿Hay corrupción? Sí, hay corrupción. Ahora me preocupa otra cosa, que no había tanto en los 80 y los 90 que hoy está creciendo. El crimen organizado. Menos mal que el Paraguay es tan desorganizado que hasta el crimen es desorganizado. Bueno, mentira, ese es un chiste, ¿verdad? No, el crimen es organizado. Y ya caímos en la trampa que creíamos que así. Vieron que la realidad siempre es bastante más compleja de lo que se cree. No se olviden de esa frase. La realidad es siempre más compleja de lo que se cree, pero a veces, casi siempre, la solución siempre es más fácil de lo que también se cree. Pero bueno, ¿y qué es esa realidad? La realidad es que... No olvidé qué iba a decir, esa es la realidad, no importa, ya me voy a acordar. Es que tengo tantas cosas que contarles, que decirles. Estuve anotando acá desde anoche empecé a anotar. Bueno, ese crimen organizado, sí, ya me acuerdo, surgió en las cárceles. Nosotros creíamos que si sacábamos a los criminales y los metíamos en las cárceles, esto es toda Latinoamérica, creíamos que ya estaba solucionado el problema. No, es que si nosotros no tenemos control sobre lo que sucede en las cárceles, en la cárcel pasa a ser el cuartel general del crimen organizado, la escuela del crimen organizado, su mayor defensa. Porque acá, por ejemplo, hasta hace poco, hasta hace un año y medio más o menos, en Tacumbú funcionaba una central de crimen organizado y había lugares de Tacumbú donde el Estado paraguayo no podía entrar. Entonces se hizo una operación y se ganó otra vez Tacumbú. O sea, ahora tenemos otra vez soberanía sobre Tacumbú, pero... ¿Qué hacían? Enterraban su plata. Sí, no, bueno, ese modelo de crimen surgió en San Pablo. Surgió en las cárceles brasileñas. Entonces se armaron esos grupos, el PCC, el Comando Vermelho, ahora hay una versión uruguaya. El crimen está subiendo en Uruguay, ustedes no se imaginan, porque se dieron cuenta que Uruguay es un lugar interesante para la exportación de cocaína a Europa, ¿verdad? Porque ahí hay puertos importantes. Entonces, y ese crimen es transnacional, igual que el globalismo, ¿verdad? Es más, hay un acuerdo entre globalistas y criminales. Es más, ese crimen transnacional tiene sus tentáculos en Europa. O sea, la camorra italiana, la mafia italiana está asociada con estos grupos criminales, ¿verdad? Entonces, el cartel de los soles, el tren de Aragua, en fin, eso me preocupa, porque están ganando poder. Y el poder es un territorio político siempre. Por eso la natalidad es un territorio político. Porque la natalidad es poder. Bueno, pues, ¿cuáles son las amenazas que yo creo que en este momento tenemos? Toda esa inversión que puede venir al Paraguay, y de hecho está por venir, está llegando. Ya ustedes van a ciertos lugares y hay un cierto porcentaje de gente que son extranjeros, que acaban de llegar. Y se escuchan muchos idiomas, siempre se dieron muchos tonos de piel, ¿verdad? Pero se escuchan muchos idiomas que no se escuchaban, ¿verdad? Hasta el ruso se escucha hoy en Asunción, ¿verdad? Entonces, eso está bajo amenaza, ¿por qué? Porque Paraguay hoy es un refugio, ¿sí? Y no debe perder esa naturaleza. Paraguay ha sido ya refugio de la migración europea, ¿verdad? Lo ha sido también Argentina en algún momento. Y ese refugio, nosotros como país fértil, porque esa es nuestra naturaleza, somos un país económicamente fértil. Hay una consultora que hizo un estudio que duró como 2 años y llegó a esa conclusión.
Paraguay, y creó un eslogan, Paraguay, tierra económicamente fértil. O sea, si vos invertís tu plata acá, tenés gran retorno, tenés retorno seguro y todas esas condiciones que Blas expuso, ¿verdad? Entonces, Paraguay no tiene que perder esa categoría. Paraguay tiene que proteger esa categoría. Y lo peor que puede hacer es girar al socialismo. De hecho, ya tenemos rumbo al socialismo sin darnos cuenta. Y nuestros administradores o no se dan cuenta o están haciendo medio vista gorda, ¿verdad? Porque si uno lee, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2050, se alinea a la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces estamos tratando de que ellos entiendan. Creo que van a entender, ¿verdad? Yo no prefiero pensar de que hay buena voluntad, yo creo que sí, y que hay algunos detalles varios que hay que corregir. Por ejemplo, uno de los detalles más importantes es que Paraguay en ese plan a 25 años no tiene una estrategia para evitar su segundo invierno demográfico, que ya empezó. Nuestra tasa de natalidad está en 1.97. Debería ser 2.1 para arriba. Eso hay que abordar ahora, antes de que sea tarde. Alguien hoy habló de un narcisismo social. Es real. Hay un narcisismo social porque han sacado a Dios de la ecuación, y al sacar a Dios de la ecuación, todo empieza a ir mal. Porque quien da valor al ser humano es Dios, y no cualquier Dios, el Dios con mayúscula, el único. Porque si ustedes me dicen que el Islam es una religión humanista, yo les puedo decir que no lo es. Fíjense, el alcalde de Nueva York, por ejemplo, es musulmán, pero él participa de las marchas LGBT, no porque él adhiera a esa causa, sino porque para los no musulmanes no corre la ética, ni la salvación, ni la dignidad, ¿entienden? ¿Qué hace el islamista? Lo que hace es quiere que se destruya el ser humano que no sea musulmán, ¿entienden? Nosotros, en cambio, los cristianos, ¿qué queremos? La salvación de todos, porque Dios nos dio algo demasiado importante. Nos dio el concepto del valor del ser humano. Y eso lamentablemente no lo compartimos con nadie. No lo compartimos con el Islam, es antihumanista. No lo compartimos con los nazis, que siguen existiendo. Ya no en Berlín, ahora están en Bruselas. No lo compartimos con, no solamente con los comunistas y los socialistas. Y por cierto, el comunismo no es un... Hay que sacarse eso de la cabeza. El comunismo no es la versión violenta del socialismo. No, es su segunda etapa. Es su segunda etapa. Eso lo explicó Marx. Entonces, países comunistas y socialistas, bueno, depende de la velocidad, nomás que están marchando hacia la utopía. Pero ese camino del socialismo son tres cosas: pobreza, totalitarismo y muerte. Eso es. Pero hay cosas buenas del socialismo. Acá, socialismo, por ejemplo, funciona, digo yo, ¿eh? Por ejemplo, el socialismo, y estoy hablando de la ciencia, venció la obesidad. ¿O no? Vayan a Cuba, vayan a Venezuela, van a ver cómo el socialismo venció la obesidad. Venció a la gota. ¿Conocen la gota? Gota es cuando hay exceso de ácido úrico. Claro, no hay carne, no va a haber ácido úrico alto. Venció a la salmonelosis, que es la típica enfermedad que viene del intestino del pollo. La salmonella typhi vive en el intestino del pollo. Entonces, si no hay huevo y si no hay pollo, tampoco hay salmonelosis. El socialismo venció a la salmonelosis, venció a la diabetes, venció a la cisticercosis. O sea, no digan después que el socialismo no venció a las enfermedades, ¿verdad? Y lo que vemos acá en Paraguay es que hay una penetración ideológica que no nos estamos dando cuenta. Y eso no es solo Paraguay, el socialismo, ese viento, ese humo rojo. Hubo en la historia una vez un humo verde. ¿Se acuerdan? En la Primera Guerra Mundial, un alemán inventó el gas cloro.
el gas mostaza, que es un gas de cloro, y había ganado ya un premio Nobel antes, pero esa ceremonia él la recibió solo porque todos sus demás colegas del premio Nobel no quisieron estar junto a él. Ojo. Bueno. Ese gas rojo está ahí y viene avanzando y la gente no se da cuenta que está de alguna manera contaminada con socialismo. Vamos a poner una pausa acá de lo que les iba a decir y les voy a contar algo muy importante. El socialismo es una teoría política, pero a la vez es una religión, que lo que pretende es la igualdad, ¿sí? A cualquier costo, por fuera de la razón, es antirracionalista, no es racional. Esa igualdad que pretende excede lo que dijo Blas, la igualdad ante la ley. No. La igualdad ante la ley de hecho no les importa. Le importa la igualdad de resultados o la igualdad de recursos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros adoptamos su lenguaje, estamos caminando hacia ahí. Por eso nosotros deberíamos eliminar la palabra desigualdad como cuestión política. ¿Por qué? Porque somos desiguales. Si nosotros queremos avanzar hacia la igualdad, lo que tenemos que hacer es la igualdad ante la ley, que es la verdadera igualdad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la palabra más importante para el socialismo? Igualdad. A cualquier costo. Incluso a costo de la justicia. ¿Ok? Vamos al otro espectro político, la derecha. La derecha no es una sola cosa. La derecha es un pensamiento que más bien reacciona, por eso nos llaman reaccionarios, reacciona a ese pensamiento. Pero ¿qué propone el que piensa a la derecha? Que la igualdad ante la ley es lo importante. Porque él propone el mérito y busca la libertad. O sea, en contraposición a la palabra más importante de la izquierda, que es igualdad, ¿qué proponemos nosotros? La libertad. El individuo libre, libre del Estado que te oprime, que te persigue, que te dice cómo pensar, que te dice qué decir, que te dice a quién vas a adorar, que te dice cómo comerciar. Ese es nuestro pensamiento. Nuestra palabra más importante es la libertad, pero no la libertad que ellos te quieren vender. Ojo, porque ellos te quieren vender una libertad gratis. Nuestra libertad no es gratis, nuestra libertad tiene costo. Nuestro brío nos dio libertad, dice nuestro himno, ¿verdad? Ellos te proponen una libertad. No tengas reglas, no tengas hijos, no tengas prejuicios, no tengas pudor. Sácate toda la ropa, hace un trío, el poliamor. Esa es la libertad de ellos. Esa libertad es cárcel. Porque a ellos no les gusta la libertad. ¿Por qué? Pues es un poco bruto. Porque son inútiles. Porque no están dispuestos a pagar el precio que cuesta la libertad. Todos sus dirigentes y todos sus ideólogos han sido hijitos de papá. Odian el trabajo, odian el esfuerzo, odian el mérito, porque ellos no están dispuestos a pagar un precio por la libertad. Entonces nuestra palabra clave es libertad. Pero no la libertad gratis, la que cuesta. La palabra clave de ello es igualdad, cueste lo que cueste. ¿Y cómo se iguala a la gente? Para abajo, no para arriba. Porque para arriba, ¿qué significará? Es usar el mérito. Y ellos no quieren el mérito. Odian al empresario exitoso. Odian el éxito. Es la teoría y el amor al fracaso, a la envidia. Es la religión de la envidia. Bueno, de hecho, es profundamente satánica, digámoslo bien. Marx se declaraba ateo, pero él le hacía poemas a Satanás. Nunca yo vi un ateo que le haga poemas a Satanás. Falso materialista, falso como atún boliviano. Una vez dije eso y un boliviano me dijo, ¿y por qué no atún paraguayo? Dijo,
Porque no, ¿qué? Yo te voy a decir una cosa, ponerle nada que un atún se desatinó por el río de la Plata y subió y apareció en Asunción. Ahora explícame cómo va a aparecer en La Paz. Pero largo Titicaca, no, ¿qué Titicaca? Entonces, ese es el espectro político. Y Marx le hacía poemas a Satanás y tenía una frase que viene de una ópera, se llama Fausto. Fausto es una ópera de Goethe y Fausto era un personaje que le vendía su alma a un demonio, Mefistófeles, y le vendía su alma porque él quería algo, quería la superioridad intelectual. Ese era Marx. Eso es lo que él quería. Entonces él se veía como Fausto, que le vendió su alma al demonio para lograr la superioridad intelectual. Y le conoció a otro fulano, Engels, de la misma madera. Y se entendieron mucho, ¿verdad? Pero él, en uno de sus poemas, dice, pronto hablaré a la humanidad. Así dice el poema. La maldición que le espera. O sea, esto fue algo deliberado. Y ese pensamiento que toca lo más profundo del corazón caído del ser humano, genera adherentes en todo el mundo. Y no ha dejado de generar adherentes desde que existe el marxismo y todas sus variantes. Lo que ha pasado en los 90 es que en los 90 el poder político empieza a mirar las ideas de los últimos 40, 50 años, desde la escuela de Frankfurt, desde Gramsci, y decide tomar esas ideas para deconstruir Occidente. Y sobre todo mira la escuela francesa para hacer que el virus del socialismo sea aún más virulento. Porque el discurso, vieron que los virus con el tiempo pierden virulencia, ¿verdad? Después de varias generaciones, literal, los virus pierden virulencia. Entonces había perdido virulencia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces había que darle una nueva virulencia, hacer que sea más contagioso, ¿verdad? Entonces cuando uno lee las ideas de esta gente, es algo demasiado contagioso. Y en eso están cayendo, y que ojalá que no caigamos los paraguayos, ¿verdad? Yo veo acá en Paraguay feminismo. La ley 5777, por ejemplo, presume que el varón es culpable. En España ya hay 503 leyes de ese tipo. Entonces, lo que se pretende es, y fíjense, si se presume que el varón es culpable, si hoy, por ejemplo, alguien que en el trabajo me acusa a mí de algo, o a cualquier varón, yo voy preso, pierdo mi trabajo. Hasta que se averigüe que es mentira, ya, porque cuando no hay presunción de inocencia, tampoco hay ley, tampoco hay justicia. Y la justicia tiene dos fundamentos, la dignidad humana, ¿sí? Y la presunción de inocencia. Y la igualdad ante la ley, claro, que es que da la dignidad humana. Si no hay igualdad ante la ley y si no hay presunción de inocencia, entonces no hay justicia. Una cosa que a mí me preocupa, y por eso les quiero mostrar un video que dura 6 minutos, cuando terminemos, que ahí Tania me va a hacer un gesto cuando falten 5 minutos y ahí ponemos el video. Es la cohesión entre nosotros. ¿Cuál es el problema de Europa? Cuando yo llegué a Europa, llegué y había una chica que justo llegó el mismo día, que era de una ciudad famosa, se llama Pamplona. Yo estudié en Valencia. Y ella de Pamplona, que es del País Vasco, era más extranjera que yo en Valencia. ¿Cómo es eso si son todos españoles? No. España tiene un problema de cohesión social. España, muchos de ellos no se sienten españoles, porque han creído un relato histórico falso, ¿sí? España es una gran nación, pero que ha caído en la falsedad del relato histórico distorsionado. Entonces los regionalismos en España están a punto de romper España. Y ya no habrá constitución que les proteja. Esta chica era bastante linda, le decían el Evangelio, así le apodaron.
en el laboratorio, porque era la buena nueva. No era yo, era ella, la buena nueva, ¿verdad? Y sí, porque estaba buena y era nueva. O sea, entonces, fíjense los catalanes que tienen la desgracia de hablar un idioma que se llama catalán, que es un dialecto, no es un idioma. Ellos se creyeron en ese relato. Pero Cataluña Cataluña fue un condado, nunca fue un reino, era el reino de Aragón y era mucho más grande. Pero cuando Isabel de Castilla se unió con Fernando de Aragón, ahí se formó España. Pero ellos quieren romper. Entonces, cuando no hay cohesión en un país, ese país tiene los días contados. Y nosotros tenemos razones históricas para estar cohesionados. Porque en Paraguay se pagó un precio para estar juntos como paraguayos. Y además la formación de nuestra cultura fue muy temprana. Nuestra cultura tiene 5 o 6 características que no tienen otra. Temprana, mestiza, bilingüe, humanista, y me falta alguna que otra. Pero esas características no son agua, pero se están diluyendo. Hay muchos paraguayos que ya no se emocionan con la historia porque no la conocen. Ya no sienten la necesidad de ser paraguayo, y el que no siente la necesidad de ser paraguayo siente que no le debe nada al Paraguay. Y aquel que no siente que no le debe nada al Paraguay adoptará cualquier otra cosa que esté de moda o que no le convenga al Paraguay. Incluso puede caer en corrupción mucho más fácilmente aquel que no le quiere al Paraguay que aquel que sí le quiere al Paraguay. Por eso tenemos que mirar al pasado. Porque el mirar al pasado nos puede proyectar al futuro juntos. Y si no, fíjense, hoy todo el mundo está contento de ser paraguayo, ¿verdad? Pero ¿y si nosotros éramos Venezuela? ¿Y si éramos Nicaragua? ¿Verdad? ¿Qué está pasando ahora en Venezuela? Venezuela era una democracia establecida, es un país extraordinario, gente talentosa. Argentina, lleno de gente talentosa. ¿Y qué es el poder de las ideas que voy a decir? ¿Verdad? A medida que caía la economía argentina, subía la pobreza. Desde Perón, cuando subió Perón, la 7ª economía del mundo. Cuando salió Cristina, la 70 del mundo. Cayó de la 7ª a la 70. Argentina era primer mundo a principios del siglo XX. Primer mundo. Entonces, las ideas importan y la cohesión nacional importa. Entonces, miremos al pasado. Otra cosa que me preocupa es que en esta transformación cultural estamos perdiendo de vista la importancia de las ideas. Fíjense la bisagra histórica que estamos viviendo, que antes palabras que eran importantes hoy son absolutamente anacrónicas. Por ejemplo, honra. La palabra honra hoy es anacrónica. Es un modismo fuera de tiempo. La palabra honra era tan importante que, por ejemplo, se honraba a los cargos, se honraba a las personas, se honraba la palabra. Enrique Solano López, un día que estaba repartiendo, el hijo de Mariscal López estaba repartiendo unos panfletos, y viene un tipo y le increpa eso. ¿Y qué hace Enrique Solano López? Le reta a duelo, porque le ofendió. Ahora, si alguien nos ofende, le queremos mandar a la cárcel y cobrarle plata. Antes, si alguien nos ofendía, le retábamos a duelo y estábamos a punto de perder la vida solamente porque nuestro honor era importante. Menos mal que tenían tan mala puntería que se dispararon los dos y no se acertaron y no murieron ese día, ¿verdad? Entonces, la honra se pierde, el respeto hacia las personas, a los cargos, a los procesos. Y la honra tiene un proceso, la honra tiene una utilidad práctica, el sostenimiento de la cultura. Hay países donde la honra sigue siendo muy importante, por ejemplo, Corea del Sur, se honra al hermano mayor, se honra al padre, se honra al anciano, lo mismo en Japón. Esos son cohesionantes sociales, cohesiona la familia. Pero otra de las cosas que fue cambiando es el concepto del bien. Cuando se instala el relativismo moral, ¿qué era el bien antes y qué es el bien ahora?
Eso estamos viendo ahora en el MEC, por ejemplo, cuando nos peleamos con los técnicos del MEC. Fíjense esta frase que nos pidieron sacar de un material educativo. Esfuérzate en ser una buena persona. Piensa primero en los demás y después en ti mismo. No. Según ellos, eso hay que sacar. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de autoestima la persona. Es exactamente al revés. Si la persona hace lo correcto, renuncia a sí misma por amor al otro, se sacrifica, va a tener mejor autoestima incluso. Ese concepto del sacrificio está desapareciendo de la cultura. ¿Por qué? Porque entramos al narcisismo social. Yo, mi cuerpo, mis intereses, mi carrera, mi cuerpo, mi decisión. Y fíjense cómo eso es profundamente anticristo. ¿Por qué? Cristo muere para que vos vivas. Pero si vos estás diciendo, mi cuerpo primero, mi carrera primero, yo te mato para vivir yo. Ese concepto está dado vuelta en Europa. En Europa ya no se habla del sacrificio. Y una civilización que no habla de sacrificio tiene sus días contados. Porque sin sacrificio no hay desarrollo, no hay empresa, no hay familia, no hay nada, no hay natalidad. Ese es el fondo de la caída de la natalidad europea. La ausencia del concepto del sacrificio. Y la guerra que le están haciendo al concepto. No es lo que desapareció. Desapareció y no es casualidad que desapareció. Entonces, ¿qué es hacer el bien hoy? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué era hacer el bien ayer? Hacer el bien ayer era sacrificio. Yo te amo, me sacrifico por vos, aunque sea que pierda la vida. Y eso, cuando sean padres, se van a dar cuenta que no es tan difícil de hacer por otra persona. Hay gente tan poderosa que puede llevar ese concepto a los demás. Confucio, que por cierto, según Miss Colombia inventó la confusión, mentira. Confucio decía esto, poderoso, ¿quién es? Decía, porque fuerte es aquel que domina a muchos, pero poderoso es el que se domina a sí mismo. ¡Wow! Y el que se domina a sí mismo y puede amar, puede sacrificarse. De hecho, yo creo que poderoso es el que se domina a sí mismo. Superpoderoso es el que puede sacrificarse. Y todopoderoso es el que puede dar la vida incluso, aunque los otros no se lo merezcan. Ese es todopoderoso y hasta ahora hubo solo uno. Pero cuando sacamos el concepto del sacrificio de la ecuación, créanme que entramos en un narcisismo social y un hedonismo. Vivimos para el placer, para pasarla bien. Hoy el concepto de la felicidad también cambió. La felicidad ya no es fruto del sacrificio. La felicidad es pasarla bien. El poliamor, el hacer lo que se te cante, no tengas hijos, no tengas compromiso, viví con tu gato y emborrachate con el vino. De vez en cuando le regas a tus plantas y tenés muchos animales. Por eso los animales están reemplazando a los seres humanos, porque el concepto de dignidad humana que nos dio Dios, porque Dios nos dijo, yo te hice a imagen y semejanza mía. Por lo tanto, vos tenés un valor intrínseco que no depende de tu conducta, depende de quién sos. Ese concepto de dignidad humana está yéndose por la alcantarilla. Por eso hay leyes de aborto. En Australia se aprobó una ley de aborto que dijo una diputada australiana, pero bueno, a la que aborta hay que ayudarle también como a la mamá. Entonces a la que aborta, escuchen esto, se le da $20,000. Y más plata cuanto más semanas tenga el bebé. $20,000 es para los que tienen 8 semanas. Y ahora las australianas no solo se están negando a ser madres, no solo están matando a sus hijos, sino que se están yendo de vacaciones con los $20,000. ¿Qué futuro tiene esa sociedad? Ninguno. Entonces, si nosotros no entendemos estas cosas, vamos a caer en eso. Y realmente sería una pena caer en eso. Por eso depende
mucho de nosotros, de que entendamos qué es hacer el bien. Ahora hacer el bien, ¿qué es? Dejarle ser. ¿Qué es hacer el bien para un niño? Si sos papá, dejarle que él elija su sexo. Eso es hacer el bien hoy. Antes hacer el bien era decirle la verdad, ahora es dejarle ser. Pero a un niño le dejamos ser y nunca va a ser. Esa es una frase de Goethe. Nunca va a ser. Antes, ahora ¿qué es ser bueno? Es ser solidario. Pero es una solidaridad falsa. Es lo máximo que hoy se llega. Escuchen esto. Lo máximo que hoy se llega de ser bueno, de hacer el bien, es no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a vos. Es bueno, está bueno eso. Es incluso bíblico. Pero eso no es Cristo. Ese no es Cristo. Cristo es, me muero yo para que vos vivas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces ese es el bien. ¿Y qué era el mal antes? El mal antes era matar, dañar a la persona en su dignidad. Y no decirle la verdad es dañar su dignidad, es ponerle en una cárcel. Ahora eso ya no interesa. Ese es el mal. Ahora, ¿saben qué es el mal? Es, por ejemplo, matarle a alguien consciente. Ahora, si está inconsciente, no es daño. Ahora ya inventaron una palabra para matar: desvivir. Así como usar una palabra para anestesiar el homicidio prenatal, inventaron aborto, después inventaron interrupción del embarazo, no fue suficiente. Interrupción voluntaria del embarazo suena mejor. Ahora se llama salud sexual y reproductiva. O sea, le vamos anestesiando a la gente. Y ya no se dice matar. A mí me pidió el MEC que saque la palabra matar, refiriéndome al aborto. ¿Y por qué me pidió eso? Ahora se llama desvivir. ¿Y a quién le culpamos? No, porque el algoritmo me va a bloquear el video. Le desvivimos. Y usaron una frase cartesiana, esa de pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Va a decir, no, el que no piensa no existe, entonces el que está inconsciente no existe. Pero eso no es lo que Descartes quiso decir. Él lo que quiso decir es que, pucha, hay gente que duda que exista la realidad, pero yo estoy pensando. Si yo estoy pensando, entonces yo existo. Eso es lo que él dijo. No es que dijo que si yo no estoy pensando, entonces no existo. Pero bueno, excusas siempre ha habido, y sobre todo el que está casado sabe que es verdad eso. Entonces, y otra cosa que llama la atención es que parece que todas las que son víctimas, porque esto ahí viene el discurso socialista, todas las que son víctimas del capitalismo, del patriarcado, esas son las únicas víctimas. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, en la parte que habla de salud mental, dice que el grupo vulnerable, prioritario, mujeres, adolescentes y niños. Pero quien más se suicida, 3 por 1, es el varón. Entonces, para nuestro Plan Nacional de Desarrollo, el varón no es un grupo vulnerable, aunque se suicide 3 veces. Y bueno, entonces está cambiando la manera de educar, de gobernar, de relacionarse, de trabajar. Y yo les quiero dejar solo 4 ideas. ¿Cuánto me queda? ¿10 minutos? 5 minutos. Solo les quiero dejar 4 ideas. Primera idea. El socialismo y el ecologismo son la misma cosa. Ojo, el ecologismo es una ideología que nació con el socialismo. Marx ya hablaba de que la tierra también era víctima del capitalismo. Y que para que realmente la revolución triunfe había que considerar a la tierra como una víctima de ese capitalismo. Y todos los ideólogos del marxismo han sido ecologistas. Miren que ecología no es lo mismo que ecologismo. Cuando ustedes tengan la palabra ismo es porque el foco está en la primera parte de la palabra. Libertarianismo el foco es la libertad. Socialismo, el foco es lo social. Entonces la palabra ismo. ¿Y qué dice el ismo del ecologismo? El ecologismo pasa por encima de la humanidad.
Lo importante es la tierra. Punto. Entonces dicen los ecologistas, hay que sacar al ser humano para que los bosques sean libres de nosotros, porque son antihumanistas. Entonces la ecología es una ciencia, el ecologismo es una ideología. Es la misma diferencia que hay entre astrología y astronomía. Los astrónomos miran las estrellas, los astrólogos tiran las cartas. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, número 1, el socialismo es ecologismo. Entonces, cuando ustedes lean una agenda ecologista, están leyendo una agenda socialista. Y van a ver que les digo eso es verdad. ¿Por qué? Porque miren las palabras que usan. Desigualdad, equidad, igualdad e inclusión. Todo el lenguaje socialismo está en la agenda ecologista. Número 2. Los enemigos de la iglesia se han multiplicado. Hay una coalición contra la iglesia. Todas las fuerzas, todos los poderes del mundo están contra la iglesia en este momento. Los musulmanes, los socialistas, los masones, todos están contra la iglesia. Hay una persecución creciente a la iglesia. Defendamos a la iglesia en Latinoamérica y en Paraguay, porque si no, nos vamos a quedar sin libertad de predicar. Cada año mueren miles. Hay 280 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Nosotros no nos enteramos nomás, porque los medios no hablan de eso. Número 3. El socialismo, comunismo y todas sus variantes y nuevas propuestas virulentas no han sido derrotados, están entre nosotros, sin darnos cuenta. Y número 4, nuestros adversarios no son tal cosa y no juegan bajo las mismas reglas. Nuestros adversarios son nuestros enemigos, no son adversarios. Porque un adversario es alguien que juega bajo la misma regla. Este no tiene regla. Y les doy unas citas para terminar. No se debe tolerar el discurso de derecha porque perpetúa la opresión. Herbert Marcuse. O sea, cuando ellos escuchan hablar a alguien de derecha, lo primero que quieren hacer es matarle o sacarle el micrófono. Por eso mataron a Charlie Kirk. No se puede permitir, ellos dicen. Toda afirmación de conocimiento o verdad objetiva debe ser destruido, porque eso es poder. Foucault. O sea, ya no importa lo que es verdad para ellos. No intentes convencerles de que algo es verdad. No les interesa, ellos quieren destruir la verdad también. Dame un odio y crearé una ideología. Antonio Gramsci. Es necesaria una revolución violenta en la cual el proletariado, arrojando por la fuerza a todo el poder, implantar su dominación, destruyendo todo el orden social existente. El medio es el terror revolucionario. Carlos Marx. Nada se realiza en la historia sin la violencia y sin una implacable falta de consideración. Friedrich Engels. La lucha de exterminio y el terror despiadado en nombre de la revolución son necesarios. Engels. La violencia es la partera de la historia. Engels. El odio como estrategia no puede. O sea, ¿qué dice Marx? Un pueblo sin odio no puede triunfar. Una revolución sin odio no puede triunfar. Entonces, si la herramienta es la mentira, el odio, la muerte, entonces, ¿qué estamos? ¿Son adversarios? No, no son adversarios. Son enemigos. Entonces, y miren, voy a decir algo medio feo, pero lo voy a decir. El problema, ¿saben qué es? Que no solo nos enfrentamos a los malos. Sería fácil si nos enfrentáramos solo a los malos. Nos estamos enfrentando a una coalición entre malos y otra categoría. Que no son malos, pero son más dañinos que los malos. Porque la humanidad siempre ha sido una colección de héroes y villanos. Siempre ha habido buenos y malos, siempre ha habido ingenuos y astutos, siempre ha habido esforzados y perezosos, siempre ha habido afortunados y desgraciados, pero los estúpidos siempre son más. Y la parte más triste de la estupidez es que cualquiera de nosotros puede ser estúpido.
porque tenemos a veces actitudes estúpidas, ¿verdad? Pero está aquel que se esfuerza luego en la estupidez, que hace soberano ejercicio de su libertad de ser estúpido. Y esa persona se coaliciona, o sea, está en es necesario, el malo necesita del estúpido. El malo solo no puede, además, ¿por qué el malo no es tan peligroso? Esas son las teorías de la estupidez, que es muy seria. El malo no es tan peligroso porque es predecible, sabemos que es malo. Conocemos de dónde puede venir el problema, pero el estúpido es impredecible. Y puede ser cualquiera de nosotros, pueden ser nuestros parientes, nuestros hermanos, nosotros mismos. Pero esa persona que no quiere pensar, que no quiere saber, que no le interesa y que encima es soberbio, ese es más peligroso que el malo. Esa es la cuarta reflexión que les quiero dejar.